Este cálculo es una continuación de un video que ya subimos a YouTube, donde hicimos el cálculo pertinente para una edificación que se encuentra en República Dominicana. Realmente se encuentra en el país de Haití. Sin embargo, se va a calcular con el código de la norma de República Dominicana, por un tema de que en CIPE no tenemos esa norma. Bien, y en este caso queremos ayudar al ingeniero que se encuentra en ese país para que pueda completar el tema de la resolución de este ejercicio. Para entender este ejercicio, primero de todo, hay que haber visto el video anterior, que comenzamos con un modelo de tabs y terminamos modelando lo que tenemos en pantalla dentro de CIPE. Lo que están viendo es un cálculo ya realizado, de hecho ya he hecho el cálculo y tengo aquí una imagen de qué es lo que pasa cuando hacemos un cálculo obteniendo armados. Y el cálculo obteniendo armados lo hacemos desde aquí, desde la opción de obra, calcular la obra sin dimensionar cimentación. Esta parte es muy importante hacerla así cuando tenemos una cimentación que está totalmente empotrada. En este caso no existe cimentación, no se ha modelado. Y no se ha modelado por la razón siguiente, porque como está empotrado, si nosotros vamos a la pestaña entrada de vigas y vamos a cimentación, vamos a elementos de cimentación nuevo, yo introduzco un elemento, esto no va a alterar el modelo o la matriz de rigidez de este modelo. Es decir, que el hecho de que yo agregue unas cimentaciones no va a alterar el cálculo, no va a alterar los desplazamientos, no va a alterar las derivas ni nada, porque se considera que la base está totalmente empotrada. Evidentemente lo que acabo de hacer es introducir una cimentación, pero esto no afecta para nada al cálculo. Aquí siguen habiendo unas reacciones en la base que van a ser permanentes. En este caso, evidentemente, si es un modelo con balasto, aquí en cimentación, donde dice interacción suelo-estructura, y se le añade una interacción suelo-estructura a este modelo, entonces ahí sí que se ve alterado todo lo que vamos a ver a continuación. Bien, en este momento yo no tengo datos de lo que vamos a ver a continuación, es decir, esto es primera vez que yo accedo a esta información. Ahora lo que vemos van a ser los modos de vibración y tenemos unos desplazamientos de masas elevados, modo 1 en X, modo 2 en Y, pero tenemos unos LGZ altos. El valor de LGZ es un valor entre 0 y 1, que cuanto más cercano a 1 estamos, más torsión tenemos. De hecho, es la raíz cuadrada de Lx al cuadrado más Ly al cuadrado. De hecho, esta fórmula está dentro del curso, en un apartado que se puede descargar. Tenemos aquí el periodo del edificio, que por el hecho de tener muros no es muy elevado ese periodo, pero sí que tenemos un LGZ que se puede seguir trabajando, se puede abordar. Entonces vamos al modo 1 y vamos a verlo dentro de resultados en la parte de envolventes en esta versión de CIPE deformada. Nos ha cambiado el tema de la versión, antes teníamos una pestaña abajo que decía deformada. Y bien, aquí tenemos la estructura, la podemos activar para verla, donde dice aquí ver estructura, y veríamos los elementos lineales que han sido introducidos. Ahora voy a colocar el tema de, para la hipótesis simple, de sismo en X modo 1, y vamos a ver por un factor de exageración de desplazamientos de 150, debido a que existen muros, vamos a ver esa deformada. En este caso estamos viendo que deforma bastante la parte superior. Pudiera ser factible el hecho de considerar la introducción de unos elementos más rígidos en esta parte superior. Vamos a imprimir pantalla y nos lo llevamos a la parte del Paint, porque aquí es donde nosotros hacemos anotaciones y estudios de cómo estructurar. Aquí podemos ver de que existen unos elementos rígidos que estaría faltando rigidez en esa parte superior. Y aquí vemos que también existen otros elementos rígidos de tipo elemento finito que pudiera trabajarse un poco más, por ejemplo colocando otra pantalla aquí. Tendríamos que ver la arquitectura si no tenemos una puerta o ventana en ese tramo, y otro elemento tipo muro aquí. Esto pudiera terminar de ayudar a que el edificio se comporte bien. Lo que está generando torsión es esta elevada rigidez que tenemos aquí en forma de muro, esta y esta. Tenemos una y otra, y aquí arriba solamente tenemos una y una. Entonces tenemos que llegar a introducir más elementos como este, horizontal, en este eje que estoy dibujando. Bien, eso es lo que tendríamos que hacer.
Perfecto, ¿de cuánto sería esa corrección? Pues hay que ir trabajando. En eso consiste el trabajo de ingeniero, en proponer soluciones que mejoren el comportamiento estructural. Ahora vamos al sismo en Y. En este caso sería el modo 2 para terminar de ver estos modos de vibración. Y veríamos de que también vamos a tener una ligera torsión. Veamos dónde aparece esa torsión. Es bastante lógico considerar de que la torsión aparezca en este módulo que aquí tenemos a la derecha. Entonces, ¿por qué aparece la torsión en ese módulo de la derecha? Es bien sencillo, porque en esta parte que aquí tenemos un muro y aquí en este núcleo no tenemos ese sistema o ese muro que en esta parte sí tenemos. Aquí sí tenemos y aquí no tenemos. Entonces, esta parte tiene un aleteo superior. El desplazamiento, si lo medimos aquí, va a ser superior al desplazamiento que vamos a tener aquí. Y siempre tenemos que trabajar para que la estructura deforme uniformemente. Ahora lo que vamos a hacer es ir al modelo y de hecho ya ha sido calculado, ya ha sido introducido incluso lo que son las cadenas de amarre, que son esas vigas que sirven para colocar encima la mampostería. Para poder cerrar bien aquí, evidentemente, a nivel de suelo, a nivel de entrepiso, es muy bueno cerrar con una cadena, que aquí tenemos, que no cumple una función de absorber momento flector, simplemente trabajan a tracción. Pero, evidentemente, como tienen carga encima y en ocasiones podemos tener una compactación del suelo que no esté bien hecha, entonces en algún momento, en alguna determinada ocasión, puede trabajar como una viga que no está apoyada sobre nada. Y es por ello de que es muy bueno calcularlo de esta manera. Luego otro tema importante es que en entrada de pilares vamos a introducción, donde dice plantas grupos, editar plantas, veríamos de que la estructura ha sido introducida en el terreno a una cota de menos 1,5 metros y si vemos en la deformada veríamos de que se está considerando que este nudo tiene grado de libertad, es decir, este nudo se está moviendo. Concretamente el nudo que tenemos aquí tiene grado de libertad, lo que significa que en este caso el suelo no estaría dándole la propiedad de nudo empotrado, sino que le da esa característica de nudo libre y el nudo empotrado lo encontramos más abajo, a nivel de cimentación. Aquí es donde tenemos el empotramiento con la cimentación. Bien, seguimos explicando. Ya se ha calculado, entonces tenemos que ir a la parte de entrada de vigas, vamos a la parte de información final de cálculo. Y veríamos lo siguiente, veríamos de que aparecen errores de cálculo en esta obra, secciones con refuerzo por punzonamiento cortante, en el grupo 2, lo que significa de que en el grupo 2, si subimos de grupo, esta parte, vamos a la parte de resultados, y veríamos que van a aparecer en algunos puntos una serie de elementos que son lo que se llama la armadura tangencial de nervio, que aquí se encuentra. Entonces básicamente el programa está avisando de que tenemos que colocar armadura tangencial de nervio. ¿Dónde lo coloca? Exactamente en la zona donde está el nervio. De forma que si me voy aquí a la parte de entrada de vigas, me voy a paños, gestión de paños, detallar casetones, veré de que aquí tengo las piezas de bloque aligerado, en este caso sería bloques de mortero, donde los utilizamos para que queden así perdidos en obra, y evidentemente tenemos un espacio para cada nervio, y aquí es donde se coloca esa armadura tangencial de nervio, justamente en ese espacio que tenemos ahí. Suele ser como un diente de sierra, o suelen ser también elementos verticales que ya hemos visto en otros vídeos. Pero bien, a eso se refiere el tema de que existen una serie de refuerzos por punzonamiento cortante. Bien, aquí dice lo siguiente, solo se ha realizado el diseño por capacidad para vigas y pilares. El resto de elementos deberán de ser analizados por el usuario. ¿Esto qué significa? Que evidentemente el programa no nos va a chequear el periodo límite de la edificación. Estos son datos que nosotros tenemos que chequear. Tenemos que dar cumplimiento nosotros como ingenieros. Estos datos, el programa no va a decir si están bien o están mal. El tema del periodo. No va a decir si está mal el tema de los desplazamientos de masas. Tampoco va a decir el programa si está bien o mal el tema del LGZ, sino que es el ingeniero el que tiene que determinar si está bien o mal calculado el tema de esta edificación. Evidentemente, el programa propone lo que son los armados de los elementos, es decir, una vez se ha calculado
y se ha configurado bien el botón por posición, todo el tema de las columnas que ya hemos hablado, hemos limitado a 3 la cuantía geométrica máxima, hemos hecho toda la configuración de este botón por posición que muchos de ustedes ya han visto dentro del curso, pues lo que hacemos es lo siguiente. Ya podemos comenzar a examinar los resultados que el programa nos arroja en la pestaña resultados, valga la redundancia. Luego tenemos aquí isovalores, que es donde a nivel gráfico nos informa el programa de si tenemos deformaciones excesivas en losas. Aquí chequearíamos si la losa es demasiado fina, podemos decir, que tenga un espesor demasiado pequeño. Podríamos chequear también losas apoyadas en el terreno porque se discretizan como elementos finitos. Mucho cuidado porque una losa unidireccional no se discretiza por elementos finitos, sino que son elementos lineales que al final apoyan en las vigas. Entonces el reparto de cargas es diferente. Bien, aquí tenemos un tema importante, es que se han añadido una serie de cargas en grupos, pero no es cargas en grupos. Aquí cargas en grupos son las cargas generales, pero a veces hay que añadir unas cargas especiales en zonas de pasillos y voladizos. Supongamos que esto es para uso de hotel, pues tenemos que colocar la carga, aquí donde dice cargas, cargas superficiales en paños, vendríamos y añadiríamos dentro de la hipótesis de carga muerta o carga viva la hipótesis que estamos trabajando. En este caso sería dentro de la hipótesis de sobrecarga de uso, muy importante este concepto. Bien, entonces ahora sí vamos a resultados, vamos aquí a esta pestaña, desactivamos las armaduras para podernos mover mejor por el dibujo y que no tarde tanto en cargar. Podemos también desactivar la armadura tangencial de nervio, está aquí para que no aparezca. Y ahora tenemos el dibujo vacío de información, pero tenemos que ir revisando, por ejemplo, las columnas, pilares, pantallas, editar, resultados y hago clic aquí. Recordar que este video es una continuación de un video que ya tenemos en el canal de YouTube, donde lo pueden encontrar, se llama Cipe Etaps comenzando a modelar. A continuación lo que hacemos es chequear los artículos para el código que hemos marcado para este diseño y comenzaríamos a ver si las columnas están bien dimensionadas. Por ejemplo, aparecen algunas columnas como esta de aquí que tendrían problemas. Vamos a ver qué problemas puede tener esta columna que tenemos aquí ubicada. En comprobación, selecciono comprobación y muestro solamente las que no cumplen. Vemos el chequeo del nudo, columna fuerte, viga débil. Evidentemente esto lo tenemos que cumplir, tenemos que dar cumplimiento a esta cuestión. Vamos a ver dónde está fallando. En el forjado que dice de 0 a 3. Vamos a ver exactamente en qué piso está fallando. Si vamos a edición sobre cuadro de pilares, nos fijamos aquí, vamos a activar las comprobaciones y vamos a ver dónde sale el botón rojo o el triángulo rojo que nos indicaría el punto exacto donde está fallando. Esperamos un poco porque está cargando toda esta información y evidentemente hay que darle tiempo al programa. Aquí es donde muchas veces los ingenieros se colapsan porque se empieza a cerrar el programa, tocan un botón y debido a la gran cantidad de información que tiene CipeCAD que está preparándonos, pues a veces se colapsa. Justamente vemos que está fallando aquí en la base donde conecta con la viga, ¿de acuerdo? En este punto, y en este punto está fallando, en la cabeza de la columna de los diferentes pisos. Vamos a ver este piso, vemos que está fallando esta parte, 75, 56, y aquí veríamos que falla esta parte. Vemos que dice 75, 64. Excelente, vamos a ver por qué falla. Vemos que tenemos un armado donde la cuantía está en 2.7. 2.7. ¿Por qué falla esa columna? Porque se ha colocado una carga elevada en este tramo y los artículos que están directamente relacionados con el de columna fuerte, viga débil, intervienen una serie de conceptos que están ahí relacionados entre sí, que viene a ser lo siguiente. Si este es el nudo, vamos a hacer un esquema rápido de un nudo. Interviene lo que es la carga axial, interviene lo que es este momento flector que es capaz de resistir, ¿de acuerdo? El momento probable, que es muy fácil de calcular, tenemos un video donde esto se explica, y luego tenemos los momentos probables que es capaz de resistir en este tramo la columna y en este tramo, ¿no? Entonces, luego tendríamos la sumatoria de momentos en columnas versus la sumatoria de momentos en vigas, columnas y vigas, y se compara y tiene que ser la relación de 1.2. ¿De acuerdo?
Entonces, que tengamos en cuenta de que esto es lo que tenemos que cumplir. Entonces, dependiendo del peralte de esta viga y dependiendo de esta carga axial P, que también está directamente relacionado en las ecuaciones para este cálculo, si esta carga vertical se reduce, será mucho más fácil dar cumplimiento a ese artículo. Es debido a que tenemos aquí una carga elevada que se ha colocado para completar las cargas en grupos. Es por ello que están fallando esas columnas. Vámonos aquí a la parte de entrada de vigas, vámonos aquí a resultados, vamos aquí donde dice pilares pantalla, seguimos trabajando. Y veríamos de que aquí tenemos también otra columna que está fallando, esta de aquí, y veríamos que tenemos aquí otra columna que está fallando. Perfecto. Vamos a ver por qué fallan, porque es un modelo totalmente nuevo que estoy abriendo y no lo he abierto nunca. Bien, aquí aparece el cortante de diseño para columnas en el nivel menos 1.5, lo que significa de que si nos vamos aquí a la parte de edición de cuadro de pilares, nos vamos a esta columna y le hacemos otra vez comprobación, se puede ver de que en un determinado tramo, concretamente en cimentación, está sobrecargado el tema del cortante, donde también hay momentos probables y dividido por la altura de la columna, la longitud de la columna. ¿Qué es lo que pasa? De que si la longitud de la columna no es adecuada, en este caso estamos teniendo una situación en la que la deformación, como hemos visto antes, comienza en el punto de abajo, es decir, no se está considerando que el terreno le está empotrando, es decir, estamos considerando de que el punto donde está empotrado es la base de la columna y no en esta parte superior. Es por eso de que ese chequeo está saltando también. Evidentemente no podemos ignorar de que el terreno puede estar trabajando o puede que no esté trabajando, dependiendo de su grado de compactación y demás, que se puede generar aquí el tema de columna corta. Concretamente la columna que está fallando es esta de aquí, esta parte de aquí, y está conectada con el muro. Así que tendríamos que ir viendo poco a poco de si, por ejemplo, esa columna le damos la característica de que es una columna de borde de muro. Nosotros aquí, por ejemplo, en entrada de pilares, la seleccionamos en editar pilar y aquí tenemos esa condición donde nosotros le podemos decir de que es una categoría donde le decimos que es un refuerzo de borde de muro. Entonces no tendría que tener ese cumplimiento que ha saltado ese chequeo. Es por ello de que es tan importante conocer los diferentes chequeos que tiene la herramienta de Cipe para poder saber cuál de ellos es importante y cuál de ellos no es tan importante. Por ejemplo, el chequeo de columna fuerte viga débil es muy importante. Por ejemplo, conocer de que una columna no podemos sobrecargarla de acero es muy importante. Hay una serie de conceptos que son elementales para todos los proyectos, para todos los países. Bien, siguiendo con este ejercicio, veríamos aquí en la pestaña resultados, veríamos vigas muros, editar vigas. Nos vamos, por ejemplo, a cualquier nivel. Supongamos que nos vamos a este nivel, vemos de que las vigas están fallando bastante, tenemos que ver por qué. Vemos por qué falla esta viga, estado de agotamiento por torsión, separación entre barras. Evidentemente el programa coloca una armadura dependiendo de la configuración del botón por posición que hemos hecho anteriormente, por eso es tan importante saberlo configurar. Y luego tenemos evidentemente las cuantías que nos saca el programa. Tenemos el área necesaria superior, que está marcada de color rojo en esta parte inferior. Vamos a ampliarlo para verlo mejor. Y luego tenemos la armadura colocada. Vemos de que se absorbe muy bien todo lo que es el tema de las vigas para los esfuerzos que ahí tenemos. De hecho, CipeCAD hace muy bien el tema de los armados en vigas. Los hace prácticamente perfectos. Sin embargo, es posible de que nosotros a nivel de detallado tenemos que agregar algún elemento como puede ser las armaduras de piel. En este caso selecciono la viga que está fallando, le coloco un phi de 10 o 3 octavos, en este caso estamos trabajando con pulgadas, así que le coloco 3 octavos y aquí le coloco también 3 octavos. Y aquí también porque seguramente estará fallando también ahí. Vamos a actualizar la información de errores y este es el procedimiento natural que tenemos que hacer cuando tengamos un proyecto de Cipe. Vemos que aquí sigue fallando. ¿De acuerdo? Aquí estaría fallando por cortante. Vamos a ver exactamente por qué falla este elemento. Bien, vemos de que falla por cortante, lo cual pudiera ser un indicio de que tengamos que aumentar sección a esa viga. Bien, vamos a ver exactamente el artículo que está fallando.
veríamos el espaciamiento de refuerzo. No es un tema tanto de resistencia, sino es un tema de espaciamiento. ¿Qué hacemos? Venimos aquí, armadura transversal, y editamos. En este caso yo puedo editar y cambiar el espaciamiento que tenemos aquí, por ejemplo a 15. Vamos a colocarle 15. Actualizamos, vamos a ver si es ahí donde tenía el fallo, porque puede ser que sea ahí, como que puede ser que sea en la zona confinada. Vemos de que en este caso el programa está salvando ese error y ya no tenemos ningún error en este pórtico. ¿Qué es lo que podemos hacer a continuación? Ponemos el candado y cerramos. Vemos que estaría guardado y vemos que ha desaparecido los errores en la viga. Bien, vamos ahora al tema de las losas. Vamos a tratar de hacer un video que no sea tan largo, pero que sea ilustrativo para un caso como este. Vamos donde dice vistas, vamos a marcar para que sea visible dentro de las ediciones, dentro de resultados, pestaña resultados, donde dice longitudinal inferior. Vamos a ver, por ejemplo, este tipo de armado. Vemos que aparecen algunos armados donde me ha colocado diámetros diferentes. Cuando cambian de color es porque son diámetros diferentes. En este caso vemos que solamente me aparece para que sea visible la longitud, pero vemos de que no me aparece el tema del armado de ese elemento. Vamos a ver esta parte donde dice modificar armaduras. Vamos a decirle, por ejemplo, modificar paquete, lo selecciono. Vemos de que es una armadura de media pulgada, en este caso el equivalente a 12 milímetros. Y aquí selecciono, vemos que son 3/8. Aquí puedo activar o desactivar esta cuestión, pero vemos cómo me está dibujando el programa el tema de las armaduras. Aquí hay que acostumbrarse a hacer ediciones en muchos casos, donde nosotros a través de este botón donde dice modificar paquete, podemos modificar el diámetro, podemos alargar donde dice modificar patillas. Vamos a poner aquí, por ejemplo, una patilla, pero no, ese no es el caso, sino lo que queremos hacer es alargar ese elemento. Vamos a decir, por ejemplo, modificar extremos. Aquí lo alargamos para allá, si queremos generar un traslape de armadura entre la armadura que viene de este lado para el otro. Y luego podemos hacer lo siguiente, vamos a modificar banda de distribución, vamos a agrupar los armados para que sean todos iguales en este tramo. Y vemos que ha generado un tic en cada zona donde está colocando ese armado. En este caso estamos hablando del armado longitudinal, si no estoy mal, inferior. Luego tenemos 4 tipos de armados en una losa aligerada. Si tenemos una losa como esta, esto es un ejemplo muy rápido, donde tenemos el elemento aligerado, vamos a tener los nervios ubicados de esta manera. Es decir, esto es un dibujo muy mal hecho, pero que entiendan de que aquí tenemos un armado y aquí tenemos otro armado. Y así consecutivamente. Esto es una sección, pero podemos tener una sección en X y una sección en Y, entendiendo de que tenemos 4 tipos de armado. Este sería un determinado armado, que sería, por ejemplo, el longitudinal superior. Luego tenemos el transversal superior, paralelamente con el mismo dibujo. Y luego tenemos, por ejemplo, el longitudinal inferior, ¿de acuerdo? Y aquí tendríamos el transversal inferior. De forma que tenemos 4 tipos de armados que pudiéramos tener que estar editando, de manera de que esta edición puede ser un poco larga de hacer a nivel de programa, si queremos tener uniformados todos estos diámetros. Bien, evidentemente luego tenemos que ir a planos en esta parte y sacar los planos, pero antes tenemos que aprender a editar todas estas cuestiones. Conocer la normativa, conocer cómo se trabaja, por ejemplo, este menú de edición, conocer cómo podemos incluso dividir los armados que aquí tenemos. Si vemos, por ejemplo, un despiece de una columna, podremos ver de que me ha colocado un traslape en este punto, en esta zona. Esto puede ser factible o no. Bien, puede ser bastante factible porque en obra nos facilita lo que es el montaje, pero me está haciendo el traslape en el tramo inicial. Si yo quiero alterar esta cuestión, puedo venir aquí donde dice solapes anclajes. Vamos a venir este tramo. Aquí me ha dibujado una cuestión, pero yo voy a sencillamente borrar este tramo y este tramo. De manera que ahora tengo todo continuo. Vamos a hacer una cuestión donde dice despiece. Veamos el despiece de este elemento, vemos que está continuo. Y ahora yo me dedico a hacer cortes donde yo quiera, pero siempre con criterio. Aquí en solapes y anclajes yo puedo hacer una selección y puedo dividir
puedo dividir donde yo quiera. Incluso puedo hacer un traslape al 50% de armadura, que para este caso a lo mejor no es necesario. Vamos a decirle, por ejemplo, que es un 100%, pero a mitad de la altura. Si quiero, puedo hacer otro traslape que me facilite la construcción de la obra más adelante. También 100% de las barras, no el 50%, a mitad de la altura. Hay que tener mucho cuidado porque en edificios altos hay que traslapar únicamente el 50% de las armaduras. Y eso se hace desde este botón, desde este menú que estoy explicando. Luego también tenemos las vistas 3D del elemento, las cuales son interesantes ver porque facilitan lo que es la comprensión de lo que estamos haciendo. Esto puede ser incluso exportado a un documento tipo DWG 3D para verlo, para hacer cuestiones dentro de vistas 3D. Esto puede ser exportado a un fichero DWG donde podemos hacer una vista 3D del elemento. Se pueden hacer muchas cuestiones ya cuando estamos en este menú para extraer información para agregar al proyecto. Otras opciones son las de unir columnas. Por ejemplo, si yo quiero unir todas estas columnas, las puedo unir. Lo que pasa que es posible de que una zona de la obra tenga unas solicitaciones que sean mayores. Entonces, esa columna particularmente tendrá que tener masa cero. Tendrá que tener unas condicionantes diferentes. Entonces, ahora he hecho una agrupación, pero las agrupaciones tienen que ser siempre conscientes. Una agrupación no puede ser hecha de forma inconsciente, sino que tiene que ser hecha de forma consciente para tener menos planos, pero al mismo tiempo que sean columnas que tengan esfuerzos similares. Cuando vamos aquí a esfuerzos, por ejemplo, selecciono esta parte y veríamos de que esta columna tiene una serie de esfuerzos, pero cuidado porque estoy consultando una columna en concreto. Tendría que ir viendo que todas tengan esfuerzos similares. Bien, ahora si regreso a la parte principal, vamos a la parte de cimentación y comenzaríamos a introducir estos elementos de cimentación en entrada de vigas. Veríamos aquí cimentación y seguimos con la introducción de los elementos. Muy importante. Otra cosa muy importante que considero es que en cargas en grupos tenemos que haber introducido una carga para considerar el peso del terreno que tenemos encima de la cimentación. Eso puede calcularse e introducirse dentro de este modelo para que ese peso esté encima de la cimentación y la cimentación no salga tan sobredimensionada. Otro tema muy importante son las vigas cantilever y vigas de atado que se estudian dentro del curso. Insisto, este video ya tiene que dejar bastante claro el funcionamiento del programa. Y colocamos en este instante elementos aislados. Entonces son elementos aislados, pero luego seguramente vamos a tener elementos compartidos, como puede ser este. Vamos a hacer clic aquí, elementos múltiples, y selecciono cada uno de ellos. Por ejemplo, este. Vemos que no me quiere seleccionar, pero si le selecciono inteligentemente, vamos a ver de qué me va a seleccionar. Y bien, para hacer una selección grupal, mucho cuidado, vamos uno por uno, elemento por elemento, botón derecho, y lo ajustamos hacia adentro, debido de que tenemos terreno colindante en este punto. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, tenemos que hacer el mismo paso para toda la edificación, de esta manera, como estoy indicando, botón derecho hacia adentro. Y aquí tenemos que seguir introduciendo el resto de elementos. Esta parte puede estar centrada sin ningún problema, pero esta parte puede ser que tengamos que trabajarla separadamente. Excelente, ya tenemos todos los elementos introducidos. El hecho de tener los elementos introducidos no significa de que estén calculados. Ahora tiene que calcularse todo este tema. ¿Cómo se calcula? Pues dentro de la pestaña entrada de vigas vamos a cimentación y le decimos dimensionar. Vamos a decir que dimensione todos los elementos. Mucho cuidado que si tenemos elementos excéntricos va a hacer un dimensionado un poco más grande porque la cimentación necesita encontrar el equilibrio y para encontrar el equilibrio necesita simplemente agrandar su tamaño. Esto es debido a que las tensiones que se producen en la cimentación a nivel de elemento, vamos a hacer un esquema muy rápido, la tensión será trapezoidal, de esta manera. Para encontrar el equilibrio, lo que tiene que hacer ese elemento es crecer. Entonces, ¿cómo crece? Pues sencillamente de esta forma. Va a crecer de esta manera, pero si nosotros lo atamos a este nivel con una viga cantilever, que puede ser de ese tamaño o incluso puede ser de un tamaño mayor, sin problema, entonces esto se le llama viga cantilever en el programa. Debe de ser trabajado ese concepto y se cargan dentro del botón por posición ese tipo de viga. Pero ahora
hacemos un dimensionado rápido y completo para ver qué dimensiones el programa nos saca. Y este es exactamente el procedimiento que hacemos nosotros cuando tenemos un proyecto en la consultoría. Hacemos de esta manera y vemos si tenemos que arriostrar con vigas cantilever para absorber esas excentricidades. Excelente, aquí me está diciendo de que existe algún solape entre elementos de cimentación. Ya terminó el cálculo y pues tengo ese error. Vamos a ver concretamente este error. Vemos en la cimentación algunos problemas para encontrar el equilibrio claramente en este sector. Esto evidentemente depende del factor que le hemos colocado al suelo. Vemos que tampoco es un suelo tan malo. Evidentemente aquí hay que colocar 2, aquí sería este valor por 1.3 que tendríamos que colocar aquí, aunque también se puede colocar de esta manera dependiendo de la norma que estemos trabajando, que nos permita colocar para una situación sísmica o accidental un suelo un poquito mejor a nivel de capacidad resistente, a nivel de resistencia característica, mejor dicho. Perfecto. Veríamos de que la cimentación, si hacemos una vista 3D, vamos a ver de que aparece toda solapada, una encima de otra. Excelente, veríamos de que a nivel de cimentación me está dando este resultado. Esto no significa que sea correcto. Lo que tenemos que hacer ahora es trabajar, es ver qué necesita el programa para encontrar el equilibrio. Normalmente en lo que son los muros necesita una cimentación mayor y aquí hay que comenzar a trabajar haciendo agrupaciones. Por ejemplo, todo este sector lo pudiéramos agrupar en una sola cimentación. Todo este sector también lo pudiéramos agrupar en una sola cimentación. Y esta parte también está necesitando absorber una serie de esfuerzos. Básicamente con vigas cantilever pudiéramos proponer un sistema mucho más pequeño que este, muchísimo más pequeño que este, pero previamente tendremos que saber lo que estamos haciendo. Es decir, si nosotros hacemos una propuesta donde unimos todo este sector, luego este sector puede trabajar perfectamente aislado sin atar aquí o no. Es decir, puede que este sector haya que atarlo por debajo con vigas cantilever a pues estos elementos. A lo mejor convendría hacer una cimentación donde nos vamos a una solución como esta, ¿no? Entonces se trata un poco de eso. Los diseños son todos así. Hay que ir trabajándolos e ir proponiendo soluciones, entendiendo de que la diferencia entre un cálculo y otro dependerá en cómo nosotros hemos estructurado. También debemos de indicar de que la cimentación está directamente relacionada con si el edificio tiene torsión o no tiene torsión. Excelente, vamos a continuar la explicación para terminar de aclarar algunos puntos, y es que dentro de obra de datos generales tenemos que desarrollar el modelado de esas vigas cantilever, que lo hacemos desde cimentación, en la parte de aquí, en este botón, tabla de vigas centradoras. Ahora tenemos una tabla determinada que tiene que ser editada, desde editar tabla, y tenemos estas vigas. El programa aquí, como está totalmente empotrado, necesita que nosotros le coloquemos la viga ya predefinida, es decir, una viga totalmente continua, que es exactamente igual a lo largo de toda su sección, que tiene un espaciado entre estribos que no varía, que es de 20 centímetros, que tiene una armadura superior de este determinado valor, y esto sería la viga BC30x50 que ha sido creada y que ustedes se pueden crear. Entonces, esta viga que ha sido creada, yo tendría que poderla introducir en este momento para hacer mi sistema o mi resolución de cálculo, que tenemos que trabajarlo desde entrada de vigas. Vamos a cimentación, vamos a elementos de cimentación, borramos todo este sector y no pasa nada. Seguimos introduciendo los elementos donde dice aquí elementos de múltiples pilares y haríamos una selección global de todos estos elementos para poder introducir un elemento de esa manera. Bien, aquí tenemos el elemento. Si yo quisiera unir estos de aquí, muy sencillo, vamos a unirlo de esta manera y ahora voy a unir. Vamos a colocarle estas vigas, pero no desde vigas, sino desde cimentación, donde dice vigas centradoras y de atado, entrar viga. Vamos a seleccionar esta viga, vamos a seleccionar 30x50. Es una viga, insisto, que ha sido creada dentro del botón por posición y es única, debido a que le hemos colocado un nombre incluso. Esta sería la manera de proceder con el cálculo. Tendríamos que volver a hacer un cálculo y ver si el sistema está en equilibrio o no está en equilibrio. De esta forma se resuelve el tema de la cimentación. Y evidentemente también afectan otros aspectos al tema de cimentación. Tenemos la viga, vemos de que ahora le hemos introducido por defecto
y el programa hará el cálculo pertinente. Aquí tenemos otros datos que van a afectar directamente la cimentación, como puede ser el tema de que aquí tenemos lo que viene a ser un tema de disposiciones de armado en esta parte donde dice opciones de arranques. Esta parte es muy importante porque dependiendo de la longitud de arranque de la columna es posible de que el programa aumente el peralte de la cimentación para dar cumplimiento al tema del arranque de ese elemento. El arranque es esta parte horizontal o la patilla que se le coloca a la columna, es decir, la armadura de la columna viene así en la cimentación, se dobla y esta longitud es el arranque que vemos ahí, 45 centímetros. Pero es que luego la cimentación necesita tener una longitud aquí también, que sería esta longitud vertical y la horizontal. Sumando esta longitud horizontal con la vertical, se consigue esa longitud total que necesita para romper las tensiones dentro del elemento de hormigón armado, cuando aquí se produzca un momento flector. Y lo que hace el programa es aumentar la cimentación verticalmente para dar cumplimiento con ese tema, así que mucho cuidado, en ocasiones hay que hacer esta parte un poco más alargada y se le dice dentro del programa. No es que el programa haga todo, evidentemente el programa es la herramienta, pero nosotros con el respectivo conocimiento o criterio podemos hacer que el programa se comporte de una manera o de otra. Bien, y cuando ya tenemos todo resuelto, los elementos cumpliendo, las columnas editadas y todo como nosotros queremos para obra, lo que hacemos es ir a la parte de listados y comenzamos a sacar documentación. Tema de la justificación de acción sísmica, las distorsiones de pilares, que por cierto no las hemos visto, las derivas, que tiene que ser todo esto cumplido anteriormente a las ediciones. Todo esto tiene que cumplir antes de entrar en las ediciones de armados, porque si comenzamos a editar los armados y esto no cumple, entonces el proyecto igual se va a quedar sin cumplir, aunque tengamos el armado bien editado. Bien, y sacaremos toda la información que tenemos que comprobar. Por ejemplo, para el análisis de efectos de segundo orden. Por ejemplo, el análisis de estabilidad global para tema de efectos de segundo orden. El momento volcador y todas estas cuestiones de efectos de segundo orden. Luego tenemos las cuantías de obra que nos ayudan con tema de presupuestos. Luego incluso podemos hacer una exportación a tema de Arquímedes. Podemos sacar los planos y mil cosas que se pueden ir haciendo con este programa. Bien, a partir de aquí sacaremos los planos, como ustedes ya conocen, e iremos estructurando lo que viene a ser planos de planta, planos de pórticos, y aquí hay un conjunto de trucos que se pueden ir haciendo para que no tengamos que dibujar tanto o arreglar tanto el plano dentro de AutoCAD. Evidentemente esto sería otra parte para trabajar más adelante en el canal. Bien, pues esto es un poco lo que quiero comentar en este video. Espero que el ingeniero que tiene esta obra, que me ha pedido que haga este video, haya entendido el procedimiento a seguir. Hay mucho más contenido, evidentemente. Esto no sería todo lo que se puede aprender dentro de CIPE. Hay muchas configuraciones, hay cuestiones de elementos constructivos en esta parte, que también ayudan al comportamiento de la edificación, también ayudan a generar un buen comportamiento de las edificaciones, definiendo, por ejemplo, un tipo de ladrillo, un tipo de elemento, un tipo de mezcla de mortero, donde hay una resistencia de compresión de la pieza y hay una resistencia del mortero, donde podemos colocar esos elementos constructivos lateralmente en las fachadas para que contribuyan a nivel de rigidez. Esto sería una parte que hay que estudiar, por supuesto, y lleva tiempo hacerlo porque luego se conecta con esta parte de aquí de elementos constructivos, donde nos van a alterar los modos de vibración. Entonces, por ejemplo, si una persona no conoce todavía tema de modos de vibración, su análisis, pues tampoco va a conocer esa parte, porque está relacionado, está directamente conectado una parte con la otra. Luego tenemos el tema de las opciones generales, donde tenemos los factores reductores de rigidez, tenemos los factores reductores de inercia, que están directamente relacionados con las derivas que nos entrega el programa. Son derivas agrietadas las que nos entrega el programa por estos elementos, y además están multiplicándose los desplazamientos por la ductilidad, de manera que son los desplazamientos inelásticos. Y bien, entendido esto, el ingeniero solamente tiene que seguir trabajando, seguir viendo los contenidos paso a paso, y también tenemos un curso nuevo donde enfocamos el tema de los muros, el Screw Beam Design Shear Walls. Compartimos la forma en que nosotros entendemos ese programa, y no solo eso, sino tenemos en el bloque complementario
una parte muy importante del nuevo software Zipe Connect Steel aplicado a casos reales. Finalmente, el ingeniero que ha accedido a esta totalidad de cursos pues va a poder ir haciendo poco a poco todos estos contenidos. Además, agregamos contenido periódico a estos cursos. Incluso, por ejemplo, el curso de estructura metálica le hemos añadido contenido periódicamente, agregando un tema de un panel publicitario, agregando ciertas cuestiones que antes no estaban, y seguimos añadiendo vídeos en la medida del tiempo. De hecho, cualquier ingeniero que nos solicita ayuda, normalmente miramos si es interesante hacer un vídeo, y cuando es interesante hacer un vídeo, como en este caso, lo hacemos, lo subimos a YouTube, y en ocasiones son cosas muy concretas, muy puntuales, lo agregamos dentro de los cursos. Pero la idea es, a través de este canal, ir capacitando a los ingenieros que deseen recibir capacitación y tener un seguimiento continuo de la evolución en cuanto a lo que es el manejo de los softwares, tener una persona que les ayude en este desarrollo. Bien, esto sería todo lo que quiero comentar. Muchísimas gracias por la atención a este video, como siempre. Muchísimas gracias por comentar educadamente este tipo de vídeos que hacemos para el canal. Y con esto me despido. Espero que se encuentre muy bien y nos vemos en el siguiente video.